Bueno, buenos días de nuevo. Bienvenidos a este webinario. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico. Y vamos a presentarles las novedades y las características de la convocatoria de ayudas de Ramón y Cajal 2025, cuya reseña fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 31 de octubre de este mismo año. Como es habitual en estos webinarios, les ruego que las preguntas generales, por favor, las incorporen en el chat que se abrirá a lo largo de la presentación, y al final de la misma pues intentaremos resolver aquellas cuestiones, como les digo, más generales, porque las más particulares quizás lo mejor es que se dirijan directamente a los correos que figuran en la página web de la agencia para esta convocatoria, que seguro que les van a contestar de forma más explícita, ¿no? Bueno, sin más, decirles que esto se va a grabar y que estará disponible en la página web, pues probablemente mañana o pasado, en la página web de la agencia, tanto todo el webinario como la propia presentación. Y sin más, pues presento a mi compañera Bárbara Alcocer, que será quien haga la presentación de este webinario. Gracias, Bárbara. Muchas gracias, Lourdes. Pues efectivamente soy Bárbara Alcocer, soy jefa adjunta de la Subdivisión de Programas Científico-Técnicos Transversales, Fortalecimiento y Excelencia. Nos encargamos, entre otras cosas, del seguimiento científico-técnico de las ayudas Ramón y Cajal. Y hoy nos reunimos aquí porque se publicó la convocatoria recientemente y abrirá el plazo de solicitudes en breve, el próximo día 19 de noviembre, y vamos a hacer un repaso general de la convocatoria, tratando de responder a algunas posibles dudas que puedan surgir. Voy a compartir la presentación. Correcto. Vale, Perfecto. pues nada, entramos en materia. Durante la presentación de esta mañana, hablaremos de la finalidad de las ayudas Ramón y Cajal, las posibles entidades beneficiarias, los requisitos que tendrán que cumplir los investigadores candidatos para hacer sus solicitudes, características y cuantía de las ayudas. Hablaremos del plazo, la forma de presentación, el contenido de las solicitudes. Hablaremos también de todo el procedimiento de evaluación y finalmente de concesión de las ayudas. Y una vez que las ayudas entran en funcionamiento, pues también hablaré de cómo se producen los pagos, la justificación económica, su seguimiento científico-técnico, incidencias que pueden surgir a lo largo de la ejecución de las ayudas, y les pondré a su disposición también el buzón de contacto de solicitudes que está a pleno rendimiento en los próximos días. Bueno, pues el programa Ramón y Cajal tiene larga historia. Recientemente hemos celebrado los 25 años del programa Ramón y Cajal. Y actualmente pues cuenta con una financiación importante de más de 132 millones de euros para la concesión de casi 500 ayudas. Son unas ayudas, un programa que trata de promover la incorporación de personal investigador a centros españoles, con independencia de su nacionalidad, con independencia del lugar donde hayan desarrollado su trayectoria. Eso sí, son trayectorias altamente destacadas, y se pretende que a lo largo del proceso o a lo largo de ejecución de a lo largo de la ejecución de las ayudas, estos investigadores consigan, por supuesto, un puesto de carácter permanente, de carácter estable en el sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Como en todas las ayudas de la agencia, los beneficiarios, digamos, administrativos de las ayudas son los centros de investigación, aunque tengamos como beneficiarios indirectos, por supuesto, los investigadores. Las posibles entidades beneficiarias, que son los centros que deberán hacer los contratos de estos investigadores, podrán ser los OPIs, organismos públicos de investigación, las universidades públicas y universidades privadas, sin ánimo de lucro, evidentemente. No, perdón, universidades privadas. Luego, instituciones sanitarias públicas o privadas sin ánimo de lucro, institutos de investigación sanitaria acreditados, centros tecnológicos o centros de apoyo a la innovación tecnológica, otros centros públicos de I+D o privados sin ánimo de lucro en este caso. Y finalmente también pueden ser beneficiarios de las ayudas Ramón y Cajal
los centros a los que se refiere la disposición 14ª de la Ley de la Ciencia y los centros públicos de investigación agraria y alimentaria que comúnmente llamamos centros del sistema INIA de las comunidades autónomas. Bueno, aquellos investigadores o investigadoras que quieran hacer su solicitud al programa Ramón y Cajal deberán cumplir una serie de requisitos sencillos. En primer lugar, haber obtenido su primer doctorado, en el caso de que tengan más de un doctorado, siempre referiremos estos requisitos al primero de los doctorados que tienen, haberlo obtenido entre el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del año 2023. Este rango de fechas puede flexibilizarse en el caso de que estos investigadores tengan una discapacidad igual o superior al 33%, ampliando este rango de fechas, y este rango de fechas también puede aumentarse en el caso de que durante todo este periodo se hayan producido una serie de situaciones, como es, por ejemplo, la incapacidad temporal, alguna incapacidad temporal que se haya tenido durante este periodo, permisos, licencias, reducciones de jornada laboral, excedencias por gestación, embarazo, nacimiento, adopción, en fin, una serie de supuestos que están aquí listados y que también se listan en la convocatoria, que les invito a repasarla, en cuyo caso las ampliaciones por periodo justificado serán el periodo que haya durado estos permisos o licencias, y en el caso especial de los casos de nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción y acogimiento familiar, la ampliación de este periodo será de 1 año por cada hijo adoptado, guardado, en fin, o acogido. Bueno, aparte de estos requisitos, también existen otros, como no haber sido beneficiarios de una ayuda anterior, Ramón y Cajal, o no haber sido beneficiario de una ayuda anterior, Juan de la Cierva, en todas sus modalidades, a excepción de que ya se haya disfrutado al menos 1 año, contando desde el inicio de la ayuda hasta el 1 de junio de 2026. Solo puede presentarse una solicitud al programa Ramón y Cajal, y otro requisito que es nuevo en esta convocatoria, dado que la convocatoria anterior fue la primera que lo incorporó como consecuencia a futuro, es que los solicitantes del año 2024, en el programa Ramón y Cajal del año 2024, deben haber obtenido más de 50 puntos en su anterior concurrencia a las ayudas Ramón y Cajal para poder solicitar en esta convocatoria. Y he dejado para lo último el requisito que vemos aquí, en primer lugar, que son los requisitos necesarios para participar en la reserva de atracción de talento, que tengo primero que explicar a qué se refiere esta reserva de atracción de talento. Hay una reserva de 80 ayudas para aquellos investigadores que hayan tenido un vínculo profesional en su etapa postdoctoral de al menos desde el 1 de enero del 2023 hasta la fecha de inicio de presentación de solicitudes en un organismo de investigación extranjero. Si un investigador se encuentra en este caso, pues podrá solicitar entrar en la reserva de atracción, y de esta manera luego tendrá un beneficio especial si consigue quedar, por supuesto, entre los primeros 80 investigadores en los criterios de evaluación, para tener una mejora en la dotación adicional de la que puede disponer, de la que luego hablaré. ¿De acuerdo? Entonces, para poder señalar entrar en la reserva de atracción de talento, repito, es necesario un vínculo profesional en un organismo de investigación extranjero, al menos entre el 1 de enero del 2023 hasta la fecha de inicio de presentación de solicitudes, que es este 19 de noviembre. Este periodo es consecutivo, salvo que la relación laboral haya sido con 2
o más centros de investigación extranjeros diferentes, en cuyo caso sí que se permite entre centro y centro que haya hasta 90 días o 3 meses consecutivos de, digamos, gap sin tener una vinculación laboral. Bueno, entramos en las características generales de las ayudas. Las ayudas tienen una duración de 5 años y se estructuran en 2 posibles fases. Una primera fase que tiene una duración mínima de 3 años y una segunda fase que tiene una duración máxima de 2 años. Para pasar de una fase 1 a la fase 2, en la que la ayuda aumenta y la retribución mínima bruta exigible para la contratación del investigador también aumenta, pues es necesario haber obtenido previamente el certificado R3 y que se haya firmado con el centro efectivamente la adenda de poder pasar a la fase 2, especificando en qué fecha se ha pasado a la fase 2. Tener el certificado R3 no es un requisito de continuidad de las ayudas. Puede darse el caso que un investigador esté en fase 1 los 5 años de la ayuda. No es lo habitual, pero puede ocurrir. Pero para pasar a la fase 2 sí sería necesario el certificado R3, no para la continuidad de la ayuda, porque podría continuar en fase 1, pero sí para pasar a fase 2 y poder, bueno, tener una ayuda mayor, el centro, y una retribución mínima exigible mayor el investigador. Y este certificado R3, aunque en esta convocatoria se puede conseguir junto con el informe de seguimiento intermedio, también puede conseguirse si se cumplen con los requisitos de concurrencia en la convocatoria R3 específica y que al efecto saca la Agencia Estatal de Investigación todos los años. Bueno, ¿cuál es la cuantía de estas ayudas? Como he dicho antes, hablamos de casi 500 ayudas por un valor de más de 132 millones de euros y hay dos, digamos, vías de financiación de las ayudas que son, por un lado, el coste de contratación, incluyendo la cuota del empleador a la seguridad social. El coste de contratación incluirá, por tanto, el coste del salario bruto, la retribución bruta, más la parte de la seguridad social, y que será una ayuda en la fase 1 de 38.720 euros al año y en la fase 2 de 47.500 euros al año. Como se ha podido ver en la transparencia anterior, aunque no lo he comentado, las retribuciones mínimas exigibles también varían en la primera fase de 36.720 euros al año y en la segunda fase de 43.400 euros al año. ¿Significa que los investigadores Ramón y Cajal tienen que tener estos sueldos, estas retribuciones anuales? No. Hablamos de retribución mínima exigible, pero esto no significa que deba de ser este el sueldo de los investigadores, ya que luego será libremente pactado dentro de las limitaciones de contorno que tenga cada institución entre el centro y el propio investigador Ramón y Cajal. Bueno, otra parte de la financiación de las ayudas a Ramón y Cajal es la dotación adicional, que se podrá dedicar para gastos inequívocamente dedicados a la investigación de estos investigadores y que con carácter general será de 50.000 euros, con la salvedad de que aquellos 80 investigadores que obtengan la calificación de atracción de talento, porque cumplían los requisitos de los que hablé anteriormente, de haber estado contratados en un centro extranjero durante un periodo antes de la presentación de solicitudes, pues estos investigadores de reserva de atracción de talento, su dotación adicional será de 100.000 euros. Esta dotación adicional podrá disponerse de ella y ejecutarse a lo largo de toda la duración de las ayudas y como cuestión adicional,
un 20% del importe justificado de esta dotación adicional, además podrá destinarse a un complemento salarial del propio investigador Ramón y Cajal. ¿De acuerdo? Quiero explicar en este momento que las ayudas Ramón y Cajal se organizan en 3 turnos diferentes. El turno general, que incluirá las 80 ayudas de atracción de talento, entre el resto. Luego hay un turno para aquellas personas que tienen discapacidad mayor o igual del 33%, que tiene un cupo, digamos, una reserva especial de 10 plazas, y 7 para ayudas que llamamos ayudas de Ramón y Cajal y NIA, para aquellas ayudas que están específicamente en centros de línea, de línea con las comunidades autónomas. Bueno, pues ¿cómo se reparten? Bueno, luego explicaré más adelante cómo se reparten todas estas ayudas entre las distintas áreas y cómo se llega finalmente a la lista final de investigadores seleccionados. De momento sí que quiero hacer una especial mención a la concurrencia de las ayudas, la concurrencia de ayudas que pueden entrar en incompatibilidad con las ayudas Ramón y Cajal. Los contratos Ramón y Cajal son incompatibles con la vigencia de cualquier otro contrato de carácter laboral, ¿de acuerdo? Y el importe total de las subvenciones dejan un margen para que haya una concurrencia de ayudas, para obtener ayuda por otras vías, siempre y cuando aisladamente o en concurrencia con estas otras ayudas nunca se supere el coste financiable de la actividad subvencionada, que en este caso serían los contratos y los propios pagos que se hacen de las compras con la dotación adicional. El coste de los contratos se cofinancia además con Fondo Social Europeo, lo que implica que esta parte de la ayuda, que es la ayuda para el contrato, además es incompatible con las ayudas que son incompatibles con el Fondo Social Europeo, entre otras cosas, otros fondos comunitarios. Sí se podrán percibir complementos provenientes de proyectos, según especifican la Ley de la Ciencia y la Ley de Universidades, y sí se podrán prestar colaboraciones complementarias en tareas docentes en su misma institución o en otra cualquiera para dar clase hasta un máximo de 100 horas anuales. Toda esta parte es compatible, pero quiero hacer un especial hincapié en que las entidades beneficiarias deben comunicar al órgano concedente cualquier otra causa de incompatibilidad, como puede ser otras ayudas, otras subvenciones, otros ingresos, otros recursos que vengan a financiar la actividad que el programa Ramón y Cajal está financiando, ¿de acuerdo? En cualquier momento en que se tenga conocimiento de esta situación. Bueno, pues la convocatoria que tenemos ahora abierta o publicada abrirá su plazo el día 19 de noviembre y estará abierto hasta el 11 de diciembre. Hasta las 2 de la tarde, hora peninsular. Estas solicitudes es obligatorio que se presenten por medios electrónicos, aunque luego la verdadera presentación y el registro puede hacerse de diversas formas, dependiendo de las situaciones. En primer lugar, tenemos una solicitud de los centros de I+D, que están obligados a presentar, firmar y registrar sus solicitudes de manera electrónica, mediante registro electrónico, y que para ello deberán estar registrados en el sistema de entidades, cumplimentar sus solicitudes, validarlas, enviarlas, firmarlas y registrarlas. En el caso de los investigadores, pues los investigadores también tendrán que estar registrados en RUS, en el Registro Unificado de Solicitantes, para hacer sus solicitudes. Ahí cumplimentarán su solicitud
más adelante explicaré el contenido de esta solicitud, deberán validarla y enviarla telemáticamente. No es posible el envío de otra forma. Tienen que validarla y enviarla telemáticamente. Ahora bien, la presentación de manera general tendrá que firmarse y presentarse en un registro electrónico. Podrá hacerse un registro electrónico, su propio ordenador con firma electrónica o en un registro electrónico de algún registro habilitado. O en el caso exclusivo de los residentes en el extranjero, podrán imprimir, firmar y presentar en un registro válido al uso sus solicitudes, teniendo especialmente cuidado de poner bien su código de destino, que está aquí puesto en la presentación y que además se puede encontrar en la convocatoria y en las preguntas frecuentes. Muy bien. Por lo tanto, creo que con esta transparencia queda claro que existe una solicitud de centros, por un lado, y una solicitud de investigadores completamente independiente por el otro. La solicitud de centros, ¿qué incluye? Bueno, pues no afecta a los investigadores, ni tiene un vínculo con ningún investigador de origen. Simplemente la solicitud de centros incluirá el número de contratos que ese centro oferta con la conformidad cuando proceda de la comunidad autónoma de que dependa, la distribución por áreas temáticas y las declaraciones responsables de autorizaciones necesarias para la tramitación. Con esta solicitud de centros, después de revisarla, subsanarla en su caso, etcétera, pues la Agencia Estatal de Investigación emitirá una resolución de centros elegibles, una resolución que indicará para cada centro el número máximo de contratos y su distribución por áreas temáticas, ¿vale? Entonces ya por un lado tendremos los centros elegibles con los, digamos, puestos disponibles elegibles que tiene cada uno de estos centros por área temática. Por otro lado, y de manera totalmente independiente, tenemos la solicitud de los investigadores e investigadoras, que incluye una instancia general de solicitud donde tendrán que hacer constar el área científico-técnica de su actividad, el turno en el que desean concurrir, ya sea el turno general, el turno de persona con discapacidad o el turno de ayudas INIA. También deberá especificar si quiere entrar en la reserva de atracción de talento, si es que cumple los requisitos de los que ya hablé, su código de identificación ORCID, etc. En el caso de que quieran concurrir en la reserva de atracción de talento, pues tendrá que especificar los periodos en los que ha estado en qué centros extranjeros. Y bueno, también como novedad, pues podrá rellenar si acepta o no acepta que la evaluación que se haga dentro del programa Ramón y Cajal de su solicitud pueda ser transferida a otro órgano financiador en el caso de que otro órgano financiador tenga convenio con la agencia para recoger para financiar a aquellos investigadores que habrían resultado elegibles para el programa Ramón y Cajal con una puntuación mayor de 80 puntos, pero que por restricción presupuestaria no han llegado a la nota de corte que ha resultado financiada. ¿Vale? Lo explicaré un poquito otra vez más adelante, pero sí que creo que es interesante. Desde luego no le veo ninguna pega o ninguna desventaja. Creo que si yo estuviera ahora mismo haciendo una solicitud, aceptaría, ¿verdad? Que sí, que mi evaluación pueda servir para que otro organismo financiador, en caso de no obtener la ayuda Ramón y Cajal, pues pueda financiar mi contrato en otra convocatoria, por ejemplo, de una comunidad autónoma, de una universidad, etcétera. Bueno, ¿qué más cosas
incluye la solicitud de los candidatos? Pues los dos documentos principales sobre los que se va a hacer la evaluación científico-técnica de la propuesta, que son el currículum vitae abreviado y la memoria de la trayectoria investigadora. El currículum vitae abreviado tendrá una extensión máxima de 4 páginas y hay un modelo normalizado disponible en la página web que puede usarse y también puede generarse automáticamente en la aplicación que tiene disponible en su página web la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Incluye pues, unos apartados de datos personales, unos apartados de resumen del currículum y unos apartados de listado de aportaciones más relevantes. Por otro lado, la memoria de la trayectoria pues está descrita y conviene que la lean en profundidad. Está descrita en el anexo 3 de la resolución de convocatoria. Incluye unos datos de la solicitud, unas aportaciones científico-técnicas, la movilidad e internacionalización, una justificación de la independencia y liderazgo del investigador o investigadora que está haciendo la solicitud y una descripción de la línea de investigación que desea llevar a cabo en los próximos 5 años de duración de la ayuda, ¿vale? Bueno, más documentos que deben adjuntarse a la solicitud, pues en el caso de que el doctorado se haya obtenido en una universidad extranjera, el título de doctor. Si el solicitante es un extranjero no residente, deberá aportar el pasaporte, si no, no. Bastará con que autorice la consulta de estos documentos. Y si necesita para poder concurrir que el periodo de extensión desde que se obtuvo el doctorado sea ampliado, pues tendrá que presentar efectivamente la documentación acreditativa de los supuestos que permiten la ampliación de este rango de fechas. Declaración responsable y consentimientos necesarios para la presentación de la solicitud, como en el resto de programas de la agencia. Bueno, pues ya tenemos, sí que es necesario saber, efectivamente, para la presentación de la memoria, tenía que haberlo dicho antes, que las líneas de investigación y las propuestas y la memoria que se rellene debe tener en cuenta que las ayudas financiadas y las actividades financiadas con estos contratos pues deben atenerse a lo establecido en los principios generales internacionales en normativa vigente que les sea de aplicación en el ámbito de actividad científico-técnico que les aplique. Bueno, bien, pues ya tenemos todas las solicitudes rellenadas, tenemos las solicitudes correctamente presentadas, son volcadas a los sistemas de información de la agencia y comienza el procedimiento de concesión. Va a haber una revisión de todas las solicitudes. Puede que algunas de estas solicitudes tengan que ser subsanadas. Les aviso que ni el currículum vitae abreviado ni la memoria pueden ser subsanadas en el periodo de subsanación. Lo digo para que rellenen muy bien estos dos documentos sobre los que se va a producir la evaluación, porque además no pueden ser subsanados ni complementados ni vueltos a rellenar una vez presentada la solicitud. El resto de documentación sí puede ser subsanada. El currículum y la memoria no, porque hay un periodo con una fecha límite de presentación de solicitudes y luego estos documentos no pueden ser mejorados para garantizar la igualdad de concurrencia. Entonces ya tenemos todas las solicitudes, imaginemos ya todas presentadas, todas correctas, todas subsanadas, pues hay pues lo que hace la agencia es un reparto de las ayudas que van a ser concedidas por áreas, para que todas estas solicitudes entren en concurrencia competitiva dentro de su propia área. Sería muy difícil estar comparando ayudas de ciencias sociales con ayudas de física o matemáticas. Cada área científico-técnica realmente tiene una concurrencia dentro de su propia área para poder establecer
un ranking de solicitudes dentro de cada una de las áreas. Entonces, para repartir las 498 ayudas que tienen que repartirse entre en este caso, las 477 ayudas del turno general entre las distintas áreas, lo que se hace es asignar unos pesos a la solicitud de los centros por área y asignar unos pesos a la solicitud de los investigadores e investigadoras por área. Y la media de esos pesos es lo que da finalmente el peso por área de las concesiones, de la cantidad de ayudas que tiene cada área para otorgar. Eso se hace con el turno general porque las ayudas que entran por el turno de INIA específicamente van todas al área de ciencias agrarias y alimentarias, y las ayudas que van por el turno de discapacidad, pues se las valora dentro de cada área, pero finalmente la distribución se hace sin especificar de entrada a qué áreas van a otorgarse. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se hace esta valoración ya finalmente en las comisiones técnicas? Pues es una evaluación por pares. Esto significa que son investigadores de los ámbitos de conocimiento de las propuestas los que valoran las propuestas mismas en sus propios ámbitos. La agencia cuenta con un elenco de colaboradores científico-técnicos que hace una selección de expertos a nivel internacional. Estos expertos reciben las propuestas, las valoran, son expertos externos a la agencia, hacen estas valoraciones y las devuelven a los paneles científico-técnicos integrados por los colaboradores de la agencia. Cuando ya han recabado todos los informes de los expertos, pues se celebran las comisiones técnicas, una por área científico-técnica, y de ahí surge la propuesta de investigadores seleccionados con su propia financiación. Es un ranking ordenados por excelencia en función de los criterios de evaluación que voy a contar a continuación, y de ahí sale una lista priorizada que pasa a la comisión de selección, que da carta de naturaleza a esta evaluación que se ha hecho en los paneles. De ahí sale una lista de propuestas seleccionadas y de propuestas de reserva, que serán todos aquellos investigadores que han obtenido más de 80 puntos, pero que no han llegado a la nota de corte de obtener la financiación. Y además quedarán definidos también aquellos investigadores que obtienen la ayuda un poquito mayor de dotación adicional porque han entrado en el cupo de los 80 investigadores o investigadoras de atracción de talento. ¿Con qué criterios se van a valorar las solicitudes? Pues exclusivamente los méritos propios del investigador. Como ven aquí, la trayectoria científico-técnica del investigador con 100 puntos, que se desglosa hasta 55 puntos sus aportaciones científico-técnicas, hasta 20 puntos su movilidad e internacionalización y hasta 25 puntos su liderazgo. No se valora la línea de investigación a futuro como tal, sino la trayectoria del investigador. Pueden resultar elegibles con una puntuación mayor de 80 puntos o más. Muy bien. Y aquí vuelvo a explicar, ya que ya estando todos un poquito más centrados, por qué en la solicitud se pedía que el solicitante aceptara o denegara el permiso para que la agencia compartiera la evaluación que se hiciera de su propuesta. Y es que existe una programación conjunta con otros organismos de financiación, normalmente comunidades autónomas. Esto lo que se pretende es que si un investigador obtiene los 80 puntos, pero no alcanza el
la nota de corte para ser financiado, pues pueda recibir financiación en otras convocatorias de recursos humanos, normalmente de comunidades autónomas, pero no solo, haciendo uso de la evaluación que ya se le va a hacer en el programa Ramón y Cajal, de tal forma que la agencia pueda transferir el resultado de la evaluación efectuada a otro organismo financiador. ¿De acuerdo? Puede ser una cosa muy positiva. Yo les invito a que hagan esa aceptación. Bien. Penalizaciones que pueden derivarse del procedimiento de evaluación. Esto fue, bueno, pone aquí novedad, pero realmente fue novedad en la anterior convocatoria, no en esta. La anterior convocatoria ya incluyó estas dos, bueno, pone penalizaciones, es una palabra un poco, pero bueno, sí, hay que estar enterados de ello. Las solicitudes que no alcancen al menos 50 puntos no podrán presentarse en la siguiente convocatoria del año 2026, Ramón y Cajal 2026. ¿Por qué? Porque se considera que en un único año es realmente bastante complicado pasar de 50 puntos o menos, mejor dicho, de menos de 50 puntos a un mínimo de 80 puntos que es exigible para obtener la financiación Ramón y Cajal. Entonces, se deja ahí un año sin dejar solicitar a estos investigadores en la convocatoria siguiente. Y otra penalización que puede existir, obviamente, es que las solicitudes que fueran excluidas por un motivo de falsedad en la documentación, por supuesto, falsedad fehaciente y consistente y sobradamente probada, pues en este caso la puntuación será de 0 puntos en la evaluación. Y esto implicará lo mismo, que a la siguiente convocatoria no podrá presentarse. De acuerdo. Bueno, pues entonces este va siendo el procedimiento de concesión, recibir las solicitudes, hacer la resolución de los centros, hacer la evaluación de las solicitudes y de ahí obtener una lista de candidatos elegibles. Bien, la lista de candidatos elegibles con más de 80 puntos y que lleguen a la nota de corte hasta donde llega la financiación, pues se les insta a la presentación de acuerdos. Es un plazo un poco cortito, ¿vale? 15 días hábiles, en donde ya definitivamente los investigadores tienen que entrar en contacto con los centros de investigación, si no lo han hecho ya, para la firma y presentación de acuerdos. O sea que, bueno, la agencia habrá puesto a disposición de los investigadores todas las plazas que están ofertadas por los centros, incluso persona y teléfono de contacto para esta tarea en los centros, persona y datos de contacto en los centros para esta tarea de firma, bueno, negociación, firma y presentación de acuerdos. Y tendrán que ser presentados los centros que elegirán los investigadores Ramón y Cajal, deberán ser aquellos donde se cumpla lo que llamamos la regla de movilidad, y es que se cumpla que hayan tenido estancia postdoctoral de al menos 24 meses en un centro distinto de aquel al que se van a incorporar. ¿Vale? Se hace una salvedad en este requisito, y es que hayan obtenido el doctorado en una universidad extranjera, que por supuesto no es de las beneficiarias del programa Ramón y Cajal, y aquellos investigadores que entran por el turno de discapacidad, ¿vale? Se les dispensa de este requisito de haber tenido estancia postdoctoral de 24 meses en un centro diferente de aquel al que desean incorporarse. Bueno, muy bien. Tras la presentación de los acuerdos, pues posteriormente ya saldrá la resolución de concesión. ¿De acuerdo? Y bueno, la resolución de concesión, sí. La resolución de concesión implica una serie de obligaciones para las entidades beneficiarias, que será contratar laboralmente a las personas, poner a su disposición las instalaciones y medios materiales y formativos necesarios para el ejercicio de sus funciones,
aportar los indicadores que sean necesarios para el Fondo Social Europeo, dar publicidad al carácter público de la financiación, publicar en acceso abierto, hacerse responsables del principio de integridad de las actividades de investigación de estos investigadores también. Y muy importante, está aquí puesto un poquito en rojo, comunicar al órgano concedente cualquier incidencia en el plazo máximo de 2 meses, cualquier incidencia que pueda producirse con estos contratos. Una vez que se tiene la resolución de concesión, además, se abre un plazo de 20 días hábiles para la firma y formalización y presentación de estos contratos, que deberán ser a tiempo completo con una duración mínima de 5 años. Deberán hacer una referencia expresa a que son contratos financiados con las ayudas Ramón y Cajal, deben incorporar una serie de logos, las fechas de incorporación tienen que ser en el día 1 del mes que corresponda. Hay un tope para la incorporación, que es el 1 de septiembre del año 2027, un tope improrrogable, que es el 1 de septiembre del año 2027. Hagamos aquí una breve planificación, aunque ustedes encontrarán una planificación en la propia página web, y es que durante el mes de noviembre se presentan las solicitudes, seguramente en verano se tendrán la resolución provisional de seleccionados y reservas. Bueno, pues entonces significa que los investigadores tendrán un año y probablemente más de un año desde que están en la lista provisional y saben que han resultado seleccionados en la lista provisional, hasta el tope de fecha en que deben incorporarse al programa Ramón y Cajal, que es un plazo que consideramos bastante extenso, sería casi de un año. No desde la resolución de concesión, pero sí desde que se tiene la resolución provisional. Bueno, como digo, es un plazo improrrogable, salvo algunos de los supuestos de interrupción de ayuda, como dijimos, embarazo, maternidades, paternidades, incapacidad temporal. Estos supuestos, obviamente, sí permiten el aumentar este plazo de incorporación, pero no cualquier otra causa. Y sí quiero hacer aquí una especial mención a los contratos, y es que los contratos podrán tener el carácter de indefinido en el programa Ramón y Cajal, en principio, pero siempre y cuando no se incurra en una financiación incompatible. Quiere decir, ni su cobertura se haya tenido mediante un procedimiento selectivo, un sistema de oposición, concurso, concurso-oposición. ¿Qué quiere decirse? Que aquellos contratos en entidades públicas cuyos contratos indefinidos son mediante un proceso selectivo, oposición, concurso, concurso-oposición, esos contratos, en el momento en que se toma posesión, al tener ya otra financiación asignada, entra en doble financiación con el contrato del Ramón y Cajal y se termina el contrato Ramón y Cajal, ¿de acuerdo? Si no ese es el caso, bueno, entonces, porque hay otros centros que cubren sus plazas no mediante sistemas de oposición, concurso, libre oposición, ni cubren sus plazas mediante otras financiaciones incompatibles, pues sí pueden tener los contratos carácter indefinido a lo largo de las ayudas Ramón y Cajal. Bueno. El pago de estas ayudas pues es con carácter, es pago por adelantado, se van pagando las anualidades y se especificará en la resolución de concesión los distintos años en los que caerán el pago de las anualidades. La primera anualidad se pagará a la presentación de los contratos y el resto de anualidades, como digo, se especificará en la resolución de concesión. Sí que la cuarta anualidad está condicionada a la valoración positiva del informe de seguimiento científico-técnico intermedio de los investigadores. La financiación adicional también se especificará en la resolución de concesión, los años en los que se hará el pago, y el acceso a la fase 2
también está condicionado, por supuesto, a la justificación de los requisitos necesarios, que básicamente es la presentación de una adenda diciendo que se ha procedido a subir la retribución mínima y que se ha obtenido el certificado R3. Muy bien. Bueno, las ayudas pueden interrumpirse y prorrogarse en determinados casos, como es la incapacidad temporal mayor de 2 meses, como son los periodos de gestación, embarazo, riesgo durante la gestación, el embarazo, la lactancia, el nacimiento, maternidad, paternidad, etcétera, etcétera, por razones de conciliación, por excedencias, por violencia de género. Son todas situaciones que pueden tenerse en cuenta para interrumpir y prorrogar la ayuda. Pero sí que tiene que tenerse en cuenta que para obtener la prórroga, pues estas interrupciones deberán comunicarse a la agencia en el plazo máximo de 2 meses. Bueno, y las estancias mayores de 12 meses, pues también tendrán que recabar una autorización para poder realizarse. ¿Qué más modificaciones pueden hacerse durante el periodo de la ayuda? Bueno, pues los cambios de centro por razones sobrevenidas. Son unas ayudas muy largas, son 5 años, y sí que se producen situaciones en las que puede resultar conveniente para la investigación y para el correcto desarrollo de la ayuda hacer un cambio de centro. Bueno, pues también existe esta posibilidad, dado que la evaluación que condicionó la concesión se hizo 100% en base o en relación con la trayectoria del propio investigador. La justificación económica se hará mediante cuenta justificativa simplificada 3 meses después del final de cada anualidad. Y me voy a detener aquí un poquito más, que creo que es de mayor interés para los investigadores, el seguimiento científico-técnico de estas ayudas, cómo se desarrollará. Existe un informe científico-técnico intermedio que se presentará tras la finalización del segundo año. Este informe se valorará con criterios R3, de tal forma que se podrá obtener el certificado R3 con independencia de que el certificado R3 también puede obtenerse por las vías que pone la agencia a disposición de los investigadores con las convocatorias anuales del certificado R3. Pueden pasar 3 cosas con este informe intermedio. Puede pasar que no se llegue a los 50 puntos, en tal caso el informe es desfavorable y terminaría la ayuda. Es infrecuente, pero puede ocurrir. También puede ocurrir que el informe sea favorable porque obtenga más de 50 puntos, pero no llegue a los umbrales para obtener el certificado R3. Bueno, pues la ayuda continúa sin más. Y llegado el momento de que el investigador obtenga el certificado R3, también quizá por la convocatoria R3, pues podrán firmar la adenda para el paso a la fase 2 cuando corresponda, más allá del 4.º año. Y también puede ocurrir que obtenga el certificado R3. Bueno, pues se informará al centro, podrán firmar la adenda de paso a fase 2, presentarla y comenzar la fase 2 a partir del 4.º año. Luego existe otro informe, que es el informe final, que son 3 meses después de la finalización de la 4ª anualidad, y que junto a este informe deberá presentarse acreditación de la creación del puesto de trabajo permanente, que es obligatorio hacer la creación de este puesto de trabajo permanente a lo largo del periodo de ejecución de la ayuda. Este puesto de trabajo de carácter permanente pues debe haberse creado en el mismo área científico-técnica que dio lugar a la ayuda Ramón y Cajal. Debe crearse tras el informe intermedio y antes del final de la ayuda. Podríamos preguntarnos, ¿qué entendemos por un puesto de trabajo permanente? Bueno, pues una relación, ya sea funcionarial o laboral, de carácter fijo, indefinido,
a tiempo completo. Entonces, traducido al tipo de centro, diríamos que las entidades públicas consideraríamos puestos de carácter permanente a los ocupados por funcionarios de carrera y por personal laboral creados en virtud de las respectivas ofertas de empleo público, y para el resto de entidades pues serían contratos a tiempo indefinido según el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Siempre, siempre, siempre teniendo en cuenta que no son contratos que consideremos permanentes aquellos que, pudiendo ser indefinidos, están sujetos a una financiación externa de convocatorias públicas o que sean fijos discontinuos. Estos no serían puestos de trabajo de carácter permanente. Bueno, pues en el seguimiento científico técnico final tendrá que acreditarse esta obligación de crear este tipo de puestos de trabajo. Y también, bueno, pues solemos hacer anualmente las jornadas de seguimiento presencial. Escogemos una muestra de ayudas para convocarlas mediante conferencia telemática para que nos expliquen cómo van la ejecución de sus ayudas. Es algo bastante productivo para nosotros porque entramos en cara a cara con algunos de los investigadores. Es una muestra pequeña, pero bueno, podrían resultar elegidos para venir a una jornada de seguimiento presencial. Aquí terminamos. Muchas gracias por su atención. Tengo aquí puestos en esta presentación que será publicada en la página web 2 enlaces a los buzones de preguntas, de solicitudes principalmente, dado que en este periodo que estamos, con el periodo que va a abrir el próximo día 19, las preguntas básicamente van a ser de solicitudes, pues aquí tienen los enlaces, también los encuentran en la página web. Y me he extendido muchísimo, pero bueno, si ha servido para que quede claro, no importa. Dejo de compartir aquí la presentación y pasamos al turno de preguntas. Vale. Disculpar un minuto. Como he visto que había varias preguntas porque ha habido un problema en el enlace, pues quería pedir disculpas porque efectivamente hemos tenido un problema con el enlace de Zoom. Y ya la semana pasada habíamos publicado en redes el nuevo enlace para este webinario, pero en cualquier caso les pido disculpas a aquellos que lo han intentado entrar a través de Zoom. Gracias. Vale. Sí, también hay varias personas que preguntan si se va a poner la grabación, pues decir que sí, que mañana o pasado estará colgada tanto la grabación como la presentación de PowerPoint. Vale, bueno, he ido recogiendo las preguntas más generales, hay algunas como muy particulares de casos de cada uno, que esas mejor que las hagan por el correo electrónico. He intentado seleccionar las que son un poco más generales. Veo que hay dudas en cuanto al tema de la maternidad o la paternidad. ¿Cómo hay que justificar que has tenido un hijo para que se te amplíe el periodo desde que has leído la tesis en un año? ¿Y qué ocurre con los padres que han estado en países donde son inexistentes las bajas de paternidad? Bueno, pues la verdad que supongo que en las preguntas frecuentes estará recogido cómo se acredita el haber tenido el hijo durante el periodo, pero yo me imagino que con el libro de familia estaría bien que con el libro de familias digo yo que será como se esté probando. La verdad que no me encargo yo de la revisión de las solicitudes en este aspecto y la verdad que no lo sé. Quizás luego quizá tú lo sepas, Lourdes. Pues no, la verdad es que no, porque sí que es verdad que bueno, que se solicita normalmente la baja por paternidad o maternidad, pero entiendo que sí que hay, bueno, pues que hay otros documentos que pueden acreditar esa posible baja, aunque no ha existido, según indican. De todas formas, la ampliación que se hace es de un año por hijo, con lo cual no es determinante el hecho de las fechas de la baja y no determina en absoluto que el niño se haya tenido en otro país donde no haya existido una baja.
¿vale? Porque es un año por hijo. Entonces, tienen que acreditar que han tenido un hijo. No sé si es el libro de familia, la verdad que ahí me han pillado, ¿eh? No lo sé. Si es el libro de familia, creo que seguramente esté puesto en las preguntas frecuentes cómo se acredita, pero no afecta para nada que se haya tenido el hijo en otro país, porque se da un año por hijo. Un año por hijo. Claro, esa era yo creo que la duda que había. Sí, Si era eso automático es. Vale. el año por hijo o tenían que justificar la baja paternidad, que ya ha No, quedado no. claro. Otra Vale. cosa, perdonad, otra cosa es si se incorpora alguna interrupción dentro del currículum. En ese caso, sí que tiene que haber sido una interrupción, no por haber tenido un hijo, sino que tiene que haber sido una interrupción real bueno, pues de la carrera investigadora, ¿no? Y eso se tiene en cuenta en la evaluación. Vale, a ver, pasamos más preguntas. Alguien pregunta si es necesario contactar previamente con las universidades porque dice que suelen realizar un concurso interno para las candidaturas, o si simplemente tienen que presentar su solicitud y no negociar nada. La solicitud se puede presentar de manera completamente independiente, a efectos del programa Ramón y Cajal. Si resulta beneficiario del programa elegible del programa, en el programa Ramón y Cajal, tiene un periodo para buscar el centro y firmar un acuerdo con el centro sin haber hecho realmente cómo se organice cada centro. Eso ya es independiente del programa Ramón y Cajal, pero podría en ese periodo buscar el centro y presentar el acuerdo con un centro. A ver, yo estoy segura de que los investigadores empiezan a hablar con los centros mucho antes de esperar a tener la lista provisional de haber sido elegibles. Yo creo que hablan antes, porque ya los investigadores van viendo dónde quieren ellos buscar su lugar de trabajo. Pero no pueden elegir, pueden firmar el contrato, pueden firmar el acuerdo con cualquier centro de la lista de centros elegibles en una de las plazas ofertadas por estos centros. Y desde luego la solicitud puede ser completamente independiente desde ya, desde el día 19. Sí, también dicen si se podría acceder a un organismo que no ha pedido plaza de tu ámbito, pero que tu línea de investigación sí que pueda ser de su interés. Sí, sí se puede. Sí se puede porque en el momento en que tienen que posteriormente presentarse los acuerdos, los centros pueden reorganizar las áreas que tenían solicitadas. ¿De acuerdo? O sea, sí que van a poder. Eso no va a ser no es finalmente una restricción. Los centros en su solicitud han hecho una distribución de áreas temáticas que son las que solicitan, pero luego la pueden ajustar a los investigadores que han resultado elegibles. Pero sí que tiene que existir una solicitud por parte del centro. Sí, 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 porque los centros pueden reajustar el equilibrio de las áreas, pero la solicitud tiene que existir del centro, efectivamente. Eso es importante. Vale. Con el tema del programa de atracción de talento hay varias preguntas. Por un lado, preguntan que cómo se define esto de contrato en el extranjero. ¿Qué se define el extranjero? Si es contrato fuera de España o fuera del país de la nacionalidad de la persona que aplica, que busca Fuera la de solicitud. España, fuera de España. Vale. Y también hay varias preguntas que quieren que aclares qué significa esto de vínculo profesional. Un contrato laboral. Me dicen, ¿valdría una estancia de investigación en un centro extranjero como parte de este periodo, como aquellas realizadas en becas? No, es actividad laboral. Tienen que haber estado contratados. Sí, yo creo que queda claro. También preguntan que si tu currículum no se selecciona como atracción del talento, pero puedes seguir concurriendo a la convocatoria general. Sí. El turno general son esas 477 ayudas, se va a distribuir por áreas. Dentro de cada área se va a hacer un ranking de solicitudes ordenadas por
por orden de mayor nota en la valoración de los criterios, y esas 80 plazas también se van a dividir entre todas las áreas. Entonces, a su área le corresponderán imaginaos que le corresponden 4 de atracción, pues las 4 primeras que cumplan requisitos de atracción van a obtener la ayuda de atracción de 100.000 euros de dotación adicional. Vale. También hay alguna duda con la fecha de vigencia del contrato en el extranjero. Preguntan si debe estar vigente a fecha de la convocatoria. No, es hasta el inicio de solicitudes. Esto estaba puesto en la propia... Vale. Sí. Estaba Desde puesto. el 1 de enero del 2023 hasta fecha de inicio de presentación de solicitudes, quiere decirse 19 de noviembre. ¿Vale? En esa Vale. etapa tiene que haber estado contratado en un organismo extranjero, quiere decirse fuera de España. Si en ese periodo ha estado contratado en más de uno, pues sí se permiten unos pequeños periodos sin vinculación de hasta 90 días o 3 meses consecutivos. Vale. También hay varias preguntas relacionadas con las posibles penalizaciones. Por ejemplo, dicen que si sale la lista provisional y no se llega al final a concretar el contrato y en la lista definitiva no están, ¿qué penalización tienen y si se pueden presentar a la siguiente convocatoria o no? A ver, si ha resultado seleccionado, uno de los requisitos que teníamos para poder concurrir es no haber sido seleccionado en una convocatoria anterior. O sea, a ver, sí, pero en resolución de concesión. Si ha sido concedida una ayuda y luego no se ha incorporado por cualquier razón, cuenta que ya ha sido concedida la ayuda y al año que viene no va a poder presentarse. O sea, si concurre, tiene que pensar que se va a incorporar, por supuesto. O Sí, sea, hay varias por lo preguntas menos, en eso. Entonces, salvo que renuncie antes de la concesión. eso Pero como esté preguntan. concedida la ayuda, cuenta concedida. Vale, eso preguntaban. Si entonces Sí, tienen que tendría que renunciar. renunciar antes de la concesión. Por ejemplo, un momento de renuncias habituales es el momento de la presentación de los acuerdos. No, creo que no lo he comentado, pero la transparencia tenía una flecha de distintas iteraciones. Si hay 490 y pico ayudas para dar y no llegan todos los acuerdos, queda margen para que luego los reservas pasen a elegibles y los que eran reservas puedan presentar acuerdo. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque llega el momento de los acuerdos y no llegan todos los acuerdos por multitud de razones. Porque hay gente también que cambia de opinión o ha obtenido había concurrido a otras ayudas y ya las han empezado. Cualquier cosa que puede ocurrir durante el proceso, desde la solicitud hasta la concesión. Vale. Por otro lado, también hay varias preguntas sobre la línea de investigación. Hay varias que dicen que por qué se pide una línea de investigación si luego esto no se va a valorar. Porque es necesario saber qué idea tiene el investigador para hacer durante los 5 años, ¿de acuerdo? Y también, a ver, no se valora esa línea, porque se valora, la realidad es que los criterios de evaluación se corresponden con la trayectoria, pero esa trayectoria también puede valorarse en consonancia con la línea de investigación que está proponiendo. En esto, Lourdes, seguro que tú Sí, tienes sí, información. justamente uno de los criterios de evaluación es la independencia y el liderazgo. Y eso es para lo que sirve la línea de investigación que se propone. Si esa línea de investigación es exactamente la misma que ha llevado en su etapa postdoctoral o predoctoral, pues está claro que no existe esa independencia, ¿no? Entonces sí que se valora la línea de investigación en esa parte de la independencia y liderazgo, en ese criterio. Vale. Hay algunas preguntas también relacionadas con el tema de la transferencia de la evaluación
de las personas que han superado los 80 puntos para otras entidades. Sí, también sirve para las entidades privadas, porque se han mencionado las entidades autonómicas, pero serviría también para otras entidades públicas o privadas. Podría servir si existe una colaboración entre esa entidad privada y la agencia. Podría servir. Esto, pero tiene que estar regulado, evidentemente, y sí podría servir. De hecho, la agencia hace evaluaciones para organismos privados y para entidades que no son públicas. Vale, una pregunta que es un poco larga de responder, pero bueno, quizá sea interesante. Dicen que cómo se garantiza que las personas que hacen la evaluación aplican los criterios de principio de DORA, que no se valoran a peso, como puede que algunas personas piensen que se hacían antes. Si quieres contesto yo, Bárbara. Pero es que no sé si pregunta o afirma. Bueno, Bueno. medio. Pero bueno, a ver, la agencia hace muchísimos años que no hace ninguna evaluación de ninguno de sus actuaciones al peso. Hace muchos años, incluso antes de firmar DORA. ¿Cómo lo tenemos en cuenta? Bueno, pues en las comisiones técnicas hay personal de la agencia que actúa como, bueno, pues como observador, por supuesto no tiene ni voz ni voto, y ese personal es el que hace que se cumplan precisamente los criterios de DORA en las comisiones técnicas que, como os digo, son las que realmente evalúan. En cuanto a los evaluadores, pues también lo intentamos, no siempre lo conseguimos y con algunas áreas nos está costando un poco más. Pero para eso también hacemos cursos de formación, pero principalmente es por la presencia de personal de la agencia que hace que todos los criterios de evaluación y todos los criterios de DORA se tengan en cuenta en las comisiones técnicas, donde se evalúan. Fenomenal. Yo veo ya muchas que son cuestiones bastante personales. Paso la palabra a Rocío, porque ya habrá recogido seguramente otras más. Sí, bueno, alguna pregunta, por ejemplo, si respecto a la creación del puesto permanente, si la entidad está obligada a crear el puesto permanente. Sí. Está obligada. Y si en el caso de que tengan ya el R3, si pasarían automáticamente a la fase 2. Si tuvieran el R3, pasaría ya. automáticamente a fase 2 a partir del cuarto año, siempre y cuando, que no es problemático, pero bueno, pero siempre y cuando el centro nos presente la adenda informándonos, esta persona ya le hemos pasado a fase 2, la retribución mínima ha aumentado y entonces desde esa fecha pasa a fase 2. Sí, si tuviera ya el R3 y el centro le firmara la adenda en ese mismo momento o el mismo día del día 1 de la cuarta anualidad, pasaría a fase 2 en la cuarta anualidad. También preguntan quién decide, has hablado de que se puede complementar un 20% el salario y quién decide ese complemento de la dotación adicional, si es la institución o el investigador. Bueno, a ver, son ambos. O sea, es que esta decisión el investigador la puede proponer, pero finalmente el beneficiario de la ayuda es el centro de I+D y es quien tiene que ver cómo se ejecuta esa ayuda. Al final, la presentación de la justificación económica va a ser el centro quien se hace responsable de ella. Entonces, yo creo que es una cuestión mutua. Una cuestión mutua. Estas son cuestiones que en la firma de los acuerdos deberían de hablarse. Por supuesto que sí, de antemano incluso. ¿Por qué no recogerlo en las cláusulas particulares de su contrato? Son cosas que se pueden hablar y que de hecho los investigadores hablan con sus centros. Cuando se entra en el periodo de presentación de acuerdos, hay una cierta competencia entre los centros por obtener a los investigadores Ramones y Cajales.
Y los investigadores tienen, digamos, a su disposición centros donde elegir, y donde está la capacidad de elección también está un poquito la capacidad de negociación. Pero bueno, al final es el centro quien tiene que autorizar, obviamente, es la dedicación de ese 20% como complemento salarial del investigador Ramón y Cajal. Vale, también había una pregunta de cuándo se comunica el resultado de la evaluación intermedia, si era antes de la cuarta anualidad. ¿Cuándo se comunica, perdón? El resultado de la evaluación intermedia, ¿cuándo se comunica? Si antes de que inicie la cuarta anualidad de la ayuda, que es la fase 2. Es de esperar que sí. Tendría que pasar algo para que se demorara. A ver, pueden pasar muchas cosas. Puede llegar la fecha de presentación del informe y que el investigador no lo mande y que haya que reclamárselo, por ejemplo. Puede ocurrir que luego lo mande y que haya que subsanarlo, por ejemplo. Puede ocurrir que lo mande, que lo subsane y que aún así el colaborador científico-técnico que hace las valoraciones de los informes, por alguna razón necesite solicitar información adicional para poder hacer su valoración. Todas estas cosas pueden ir demorando el resultado, el tener el resultado de la valoración de ese informe intermedio. O sea que siempre hay imponderables por parte también de los investigadores, por parte de la agencia, pero es de esperar, sí, si tienen 3 meses para presentar el informe, en ese momento nosotros lo revisamos, lo mandamos a valorar. Esa valoración puede tardar 2 meses cuando hay un pico muy grande de, por ejemplo, pues hombre, lo lógico es que se notifique antes del inicio de la cuarta anualidad. Vale, pues siguen entrando preguntas, pero más un poco relacionado con la solicitud, con casos concretos, yo creo. No Sí. sé, Lucía, si tienes. Sí, son casos concretos. Por ejemplo, una persona dice que si tiene un contrato postdoctoral de una universidad española para trabajar en una extranjera, si podrá solicitar la Ramón y Cajal en esta universidad española. ¿Me lo puedes repetir, Lucía? Es una persona que tiene un contrato postdoctoral de una universidad española, pero para trabajar en una extranjera. Dice si se podría presentar. Por supuesto que puede presentarse, Claro. por supuesto que puede presentarse, si cumple Lo que no es el resto de requisitos. atracción. O sea, ese tema no entra dentro de las limitaciones de los requisitos. ¿Le puede entrar? No le entra ese tema en los requisitos. Lo que le puede entrar como luego limitación es a la hora de elegir centro, que tendrá que verse muy bien, pero con el equipo de solicitudes, desde luego, que el centro que ella o él, no lo recuerdo, solicite, cumpla la regla de movilidad de haber estado 22 meses fuera, ¿vale? Pero eso es en el momento de la presentación posterior de los acuerdos, para que sea un acuerdo válido. Están también preguntando, que dicen que no es un caso concreto, si existe alguna ponderación de los años desde el doctorado, si se valora igual un perfil junior de 3 años tras el doctorado que un senior de 9 años tras el doctorado. ¿Cómo se valora, se pondera esos años desde el doctorado? ¿O cómo se va a ponderar? No hay ninguna ponderación, simplemente cada currículum se valora en función de los años de la trayectoria científica de cada investigador. Lógicamente no se puede comparar un currículum de un investigador de 9 años con uno de 4 años, pero se valora, pero no hay ninguna ponderación matemática. También preguntan si penaliza haber recibido una Juan de la Cierva en el mismo centro en el que se pide la Ramón y Cajal. No penaliza nada, porque el Ramón y Cajal se valora la trayectoria sin saber a qué centro se va a incorporar. Todo el mundo ha estado con una formación postdoctoral, sea donde sea. Eso no cuenta para nada, para la valoración.
A ver, Pues aquí por mi- también se habla, un minuto, de la lista de evaluadores. La lista de evaluadores se publica una vez publicada la resolución de concesión. Y la del año pasado sí que está publicada. La de este año no, porque todavía, la del 24 no, porque todavía no se ha resuelto, no está la resolución de concesión. Ujú. Pues en principio, ya te digo, quedan muchas por responder, pero las pueden hacer en el correo electrónico porque yo creo que las más generales creo que las hemos respondido. Sí, yo quiero tranquilizar un poco si se quedan preguntas en el tintero, porque las preguntas que se reciben a través del enlace que he puesto en la presentación, que la tendrán disponible, pero bueno, que también está ese enlace en la web, es una manera de contacto que funciona muy ágil, ¿eh? Pueden hacer ahí sus consultas y son contestadas con muchísima agilidad en un plazo cortísimo, con lo cual funciona muy bien. La respuesta a las preguntas durante los periodos de solicitudes van a poder hacer ahí sus consultas, que les van a responder rapidísimamente. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Espero que, bueno, pues que les haya sido útil el webinario. Y bueno, como dice mi compañera, yo creo que preguntas a cualquiera de los enlaces que aparecen en la página web, de los correos electrónicos, perdón, se contestarán de forma, bueno, pues lo más rápida posible y en general es bastante rápido. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Les recuerdo que el webinario estará completo probablemente mañana en la página web. Y bueno, pues muchísima suerte a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, suerte. Gracias.